Aunque la tasa de desempleo en el Gran Santiago está en 6,2% y el promedio de sueldo es de 540.000 pesos, la mediana de ingreso por percentil es de 300.000 pesos y se ha mantenido sin cambios desde febrero del año pasado. Claro, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la distribución de ingresos se ha mantenido altamente desigual en los últimos 2 años y la remuneración del 10% más acomodado es 6,3 veces mayor a aquel de menores recursos. Queremos ahondar un poco más en este tema y para eso nos encontramos con el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buen día. Hola, muchas gracias. A ver, diferencias extremadamente grandes hay si uno mira, obviamente, el per cápita en el fondo o los 500.000 pesos promedio a si uno empieza a analizar las cifras de otra manera. ¿A usted les llama la atención esto o es ahondar más en una temática que ya hemos estado hablando quizás cuántas veces? A ver, es un dato que llama la atención, independiente de que Chile estructuralmente tiene un problema serio en cuanto a la desigualdad de ingresos, sobre todo desigualdad en los salarios al interior de las empresas. Pero lo que estamos viviendo hoy en día es que el país crece en torno al 6% en los últimos 2-3 años y sin embargo vemos que el 50% de los trabajadores, esto es si ordenamos todos los trabajadores de menor a mayor y vemos dónde está la mitad, el 50% en el Gran Santiago gana menos de 300.000 pesos. Eso en la última cifra que publicó hace 2 días la Universidad de Chile. Si uno revisa qué es lo que pasaba, por ejemplo, hace 12 meses atrás, 50% también ganaba 300.000 pesos. Entonces vemos que hay un estancamiento que incluso si se corrige por inflación, uno podría decir que ese 50% disminuyó un poquito. O sea, cuando decimos finalmente, Gonzalo, que Chile crece al 6%, claro, no es mentira, pero en realidad hay una omisión que lo hace casi mentira, porque finalmente pareciera que está creciendo una porción bastante pequeña de Chile, no es que Chile esté creciendo en su conjunto, por así decirlo, ¿no? Exactamente, ahí vale la pena recordar una frase que es: ¿quién crece cuando el país crece? ¿Quién crece cuando Chile crece? Vemos que ese era el 50%, se mantiene estancado. Sin embargo, ¿qué pasa con el promedio? En el promedio pasa de 454.000 pesos hace 12 meses, 454 y ahora 540, o sea, 86.000 pesos más. Entonces, la única manera que suceda un fenómeno estadístico de esa manera es que la parte más alta de la distribución, es decir, las personas que más plata ganan, sean los que más ganaron. Ahora, aquellos que están en la cola de la distribución normal, por exactamente, y un detalle, si uno compara cuánto subieron el valor hora de los empleadores, en términos reales subió, en 12 meses subió cerca de un 58,8% el valor hora de los empleadores. En cambio los obreros, la parte más baja de la distribución, subió un 9,1%. Pero este grupo que lleva, por decirlo, el pedazo más grande de la torta, se ha ido ¿cómo se llama? Achicando cada vez más, o sea, cada vez más pequeño ese grupo que concentra la mayor cantidad de dinero, o en ese otro 50% restante, este grupo ha ido ampliándose hacia sectores más hacia el centro. Lo que muestran tanto los datos de la Universidad de Chile como otros estudios que también se han hecho desde esa casa de estudios, es que una élite que se llama, que es un grupo muy minoritario, en Chile se ha hecho cada vez más rico con el tiempo. Pensemos de que el 1% de los chilenos acumula cerca del 32% de los ingresos totales del país. Entonces, es evidente que cuando el Banco Mundial, el 1 de julio, dice que Chile comienza a ser un país desarrollado de más altos ingresos, con cerca de $22.600 per cápita, vemos que ahí es una realidad que es a medias, porque la gran mayoría de los chilenos, uno podría hablar del ingreso de la gran mayoría, está muy cercano a los $5.000 per cápita e incluso menos. Ahora, la discusión en torno al salario mínimo, Gonzalo, en realidad cuando uno se sienta a analizar las cifras que estamos conversando contigo, incluso en un análisis para lo que permite la televisión en poco tiempo, uno se da cuenta que en realidad, y es terrible lo que voy a decir, pero que si son 200 o 210.000 pesos, la verdad que es re poca la diferencia. Sigue siendo, sabemos, bueno, en términos absolutos es muy bajo, pero además en términos de lo que estamos viendo, por ejemplo, si el ingreso per cápita, según las últimas cifras del Banco Mundial, son de 945.000 en promedio, estos promedios, que el promedio es una cifra mentirosa, pero ese es el promedio, que estemos discutiendo entre 200, 210, 205. Evidentemente hay una total desconexión con lo que es el tamaño de la economía.
Y eso también lo informan los entes técnicos que estudian estas cosas y dicen que Chile tiene un mini salario mínimo. ¿Por qué un mini salario mínimo? Precisamente por lo que tú dices. Comparan el sueldo mínimo contra el PIB per cápita. Y esa relación da que es menor al 30%, situación que no ocurre en ningún otro país con las características que tiene Chile. Pero haciendo análisis responsables de salario mínimo, de acuerdo al análisis de cifras nomás, que es lo que uno pudiese hacer, ¿Chile podría estar en condiciones de un salario mínimo de qué? ¿De qué valor? Si uno lo compara quizás con otras realidades sociales del mundo, no sé. Por ejemplo, un buen ejercicio que uno puede realizar es, pensemos, ¿qué pasaba con los países, estos países desarrollados que son mucho más ricos que Chile, pero en su momento fueron como Chile? Entonces, técnicamente uno puede controlar muchos factores para llegar a que el año en que esos países eran como Chile y tenían el PIB per cápita que hoy día tenemos nosotros, ¿qué salario mínimo tenían esos países? Entonces nos ponemos en una discusión de cuál es el valor del trabajo y como sociedad, qué valor le daban al trabajo. Y uno encuentra que en promedio esos países tenían un valor que era 2,2 veces el valor del caso chileno. Por lo tanto, ahí uno ve que hay una decisión... O sea, perdón, si el salario mínimo en Chile es 200, esta gente estaba pagando 420. Cuando eran como Chile, económicamente, sí, sí. Claro. Por lo tanto, 420, Gonzalo, que no solamente es el doble, o más del doble que el salario mínimo actual, sino que incluso es más que lo que está ganando la mitad de los trabajadores en Santiago, que ganan 300. Exactamente, y eso nos lleva a otro fenómeno, que cuando uno revisa también los datos salariales al día de hoy, hay una cosa que se llama el bajo salario, el fenómeno del bajo salario, o el atraso salarial. Y uno se da cuenta que en Chile el más del 50%, incluso cerca del 70%, se ve enfrentado a un fenómeno de atraso salarial, cerca del 70%. En los países desarrollados es cerca del 10-15%. Ahora, en estos países, Gonzalo, ¿será que simplemente eran mejores personas que nosotros, que pagaban más, que tenían una valoración distinta desde sus corazones, así, perdona que lo diga así? ¿O era también que, bueno, había un Estado que estaba, digamos, regulando que no se bajara más allá de donde se encuentra la oferta y la demanda, digamos, sin regulación? Y también me pregunto si no tendrá que ver con la calificación de nuestra mano de obra, que también es un problema en términos de la educación, ¿no? Claro. Obviamente no es un problema de los trabajadores, es un problema de nuestra sociedad, que estamos dando una educación tan deficitaria. Exacto, un fenómeno que uno podría encontrar multicausal, que depende de varias partes. Una tiene que ver con educación, pero aquí lo fundamental tiene que ver que esos estados decidieron una decisión política de cuál quería que fuera el valor de su trabajo. Y aquí es fundamental que en Chile lo que sucedió fue que en dictadura militar se impuso un plan laboral que todavía no se deroga, que le quitó total poder a los trabajadores para negociar sus salarios. Pensemos que en esos países que uno mira, por ejemplo Noruega, Dinamarca, Suecia, tienen mecanismos donde los mismos sindicatos pueden regular la brecha. Y hay negociaciones solidarias de cuando la brecha al interior de la empresa se escapa, entonces se establecen cláusulas para que esa brecha no se permita que se escape. Situación que es muy lejana en Chile, porque los trabajadores, por ejemplo, no pueden negociar por rama actividad económica. Bueno, no solamente en kilómetros estamos lejos de Noruega. Muchas gracias, Gonzalo. Que estés bien. Que tengas buen día.